Hola, en este vídeo vamos a hablar de la teoría del cargo y del abono. El nombre es engañoso, pensamos que es algo teórico, pero realmente se trata de una cuestión absolutamente práctica que tenemos que conocer para poder aplicar en nuestros ejercicios de contabilidad. En otro de los vídeos donde os explicaba cómo se hacía un asiento, ya comentábamos y hacíamos referencias al cargo y al abono, pero no entrábamos en detalle y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a partir de algunos de los conceptos para poder contextualizar bien esta cuestión y lo vamos a ir aplicando para conocer esta teoría del cargo y del abono. Empezamos. Lo que veíamos en ese vídeo es un cambio patrimonial como el que estamos viendo aquí en la pantalla. Vemos por un lado la compra, la adquisición de un coche, un elemento de transporte y cómo lo pagamos a través de nuestra cuenta bancaria. Veíamos también que una vez que habíamos determinado qué elementos estaban afectados, lo que teníamos que hacer era determinar qué tipo de cuentas eran y si se producía una entrada o una salida. Y con eso ya podemos saber si esos elementos se cargan o se abonan. Veíamos que en el caso del coche, del elemento de transporte, que se trata de un activo donde se produce una entrada, lo que se produce es la necesidad de cargarlo en el asiento. Por otro lado, en el caso del banco, del dinero que tenemos en el banco, que también se trata de un activo, se produce una salida por el pago y en este caso lo que teníamos era un abono. Estos elementos los dijimos, pero no explicamos el por qué, de dónde venían, ¿no? ¿Por qué un activo cuando se produce una entrada se carga o cuando se produce una salida en un activo se abona? Es lo que vamos a ir viendo ahora, ¿no? ¿Esto por qué es importante? Porque cuando hacemos el asiento vemos que el asiento tiene dos partes. En la parte izquierda lo que tenemos es lo que se llama el debe. Apuntar en el debe se dice cargar y cargo es el sustantivo. Por el contrario, lo que tenemos a la derecha se llama haber. Apuntar en el haber se dice abonar y el sustantivo abono. Lo que vamos a ir viendo ahora con detalle y con muchos ejemplos es precisamente eso, cuando una cuenta se carga o se abona en un asiento. Bueno, tenemos que tener en cuenta los dos elementos que antes hemos mencionado. Por un lado, el tipo de cuenta y por otro lado, el tipo de movimiento. El tipo de cuenta ya sabemos que hay 5. Lo primero que tenemos que hacer es clasificarlo dentro de uno de estos 5. Y por otro lado, en cuanto a tipo de movimiento, lo que tenemos es una entrada o una salida en esa cuenta. Son estos dos elementos, la unión de estos dos elementos, lo que me indica si se carga o si se abona. Normalmente lo solemos presentar así, en una tabla de doble entrada. Lo que vamos a ir haciendo es ir despiezándola, trabajándola cada uno de los elementos por separado para luego verla en conjunto. Empezamos, por tanto, con los activos. Vale, ¿qué son elementos de activos? Ya lo conocemos, bienes y derechos. Puede ser dinero que tengo en el banco, acciones que tengo de otra empresa, pueden ser construcciones, maquinaria, etc. Bueno, pues cuando en una de estas cuentas se produce una entrada, se carga. ¿Cuándo se produce una entrada? Pues cuando se compran, cuando se adquieren. Y por contra, en estas cuentas, cuando se produce una salida, se abonan. ¿Cuándo se produce una salida en este tipo de cuentas? Cuando se produce una venta o, por ejemplo, en el caso de nuestra cuenta bancaria, cuando realizamos un pago, sale dinero de nuestra cuenta bancaria. ¿Qué ocurre con las cuentas de pasivo y patrimonio neto? Bueno, las ponemos juntas, ya sabemos que son diferentes. El pasivo es un exigible y el patrimonio neto es un no exigible, pero de cara a sus movimientos de entrada y salida y cargo y abono son iguales por su propia naturaleza, porque ambas dos lo que recogen es el origen del dinero, ¿no? El origen del dinero. Entonces, en este caso, cuando en un pasivo o en un patrimonio neto se produce una entrada, se abona. ¿Cuándo se produce una entrada? Pues, por ejemplo, en un pasivo compramos mercaderías y las dejamos a deber. Esa deuda constituye un pasivo y cuando se devenga la deuda, cuando nace la deuda, se abona. Por el contrario, cuando se produce una salida, se carga. En un pasivo se produce una salida, por ejemplo, cuando pagamos. O en el caso del patrimonio neto, por ejemplo, cuando reducimos el capital social, por poner un ejemplo. Vamos al último grupo, ingresos y gastos.
Los ingresos, por ejemplo, puede ser venta de mercaderías, venta de productos terminados, ingresos de tipo financiero, son los recogidos en el grupo 7 del Plan General Contable, y en el caso de los gastos, pues son los que están en el grupo 6, y aquí tenemos pues sueldos y salarios, tenemos también gastos financieros, tenemos compras de mercadería, suministros, etc. Bueno, más o menos los conocemos por esa pertenencia a un grupo o al otro. En el caso de los ingresos, cuando se producen, se abonan, y en el caso de los gastos, se cargan. Bueno, pues una vez que ya hemos ido viendo por separado cuál es el movimiento, cargo y abono de cada uno de ellos y algunos ejemplos prácticos, aquí tenemos ya la tabla completa. Esta es la tabla con la que solemos trabajar. Al principio, cuando empezamos a hacer asientos, necesitamos tener la tabla delante, ¿no?, que nos va ayudando a saber si tenemos que cargar o abonar cada elemento. Cuando ya vamos avanzando en el estudio de la contabilidad y en la práctica de la contabilidad, la tenemos ya asumida y no es necesaria. Una vez que hemos visto cómo se cargan o cuándo se carga y cuándo se abona una cuenta, yo creo que ya queda claro cómo tenemos que hacer los asientos.